Pues pensaba y suelo plantear siempre que en realidad lo que vamos a hacer ahora, en estos primeros minutos, en realidad es hacer un ejercicio de amargura, ¿no? Un ejercicio de amargura que implica mirar cara a cara y con fuerte sentido de la realidad la situación material, la situación que tiene nuestro planeta Tierra. Y es muy importante hacer este ejercicio, aunque sea duro, aunque haya que mirarlo de esta manera, porque las personas no somos capaces de salir de un pozo si previamente no somos conscientes de que estamos en él, ¿no? Y lo que sucede es que nuestra cultura, la cultura fundamentalmente occidental, de forma mayoritaria se ha venido desarrollando completamente desconectada, como decía hace un momento José al presentar esa semana tan sugerente que os planteaba de conversión ecológica, ¿no? Nuestra cultura se ha desarrollado y se ha expandido desconectada de la tierra, con sensación además de desconexión del resto de las personas e incluso de nuestro propio cuerpo. Por tanto, hemos terminado creando, que yo es lo que voy a intentar sostener, una cultura que podría decirse que le ha declarado la guerra a la vida. Es decir, es una economía, una política y un modelo cultural que se expande, crece y se extiende en contra justamente de aquello que nos permite estar vivos, como seres humanos, como especies, y que afecta también, obviamente, al resto del mundo vivo, a otras especies, ¿no? Voy a tratar de argumentar por qué digo que nos encontramos ante esa profunda crisis y que podría decirse que le hemos declarado la guerra a la vida, ¿no? Si miramos en qué situación se encuentra nuestro planeta, y yo creo que la propia encíclica de Francisco lo relata de una forma bastante sencilla y muy didáctica y se puede seguir el análisis, vamos, nosotros en Ecologistas en Acción, cuando leímos la encíclica decíamos, jolín, parece que el Papa se ha leído todos los textos que llevamos publicando últimamente, ¿no? Y estábamos encantados de ver que el análisis material coincidía bastante con lo que viene planteando el movimiento ecologista desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos rasgos de la crisis ecológica? En primer lugar, podría decirse, vamos, se puede decir, que atravesamos una profunda crisis de materiales y energía. Y me voy a poner un poco a desgranar un poquito qué es esta crisis de materiales y energía, porque además justamente para aquellas personas que trabajan solidariamente con los pueblos empobrecidos, con los pueblos de la periferia, es muy importante tenerlo en cuenta para poder afrontar digamos, proyectos que estén bien enraizados en las posibilidades de lo que tenemos, ¿no? Y que enfoquen, digamos, las estrategias y los propósitos a donde está la raíz de los problemas. Bueno, pues decimos que atravesamos una crisis de energía porque incluso una institución tan poco sospechosa de ecologismo radical como es la Agencia Internacional de la Energía reconoce que en el año 2006 se alcanzó lo que se denomina el pico del petróleo. El pico del petróleo es ese momento en el que por cada barril de petróleo convencional que se extrae en cualquier lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. Es decir, se ha llegado ya a un momento en el que se han extraído más de la mitad de las reservas existentes y, por tanto, la extracción de petróleo en los años que vengan hacia adelante claramente irá decreciendo. Viene decreciendo, de hecho, ya desde el año 2006, ¿no? ¿Qué significa que hayamos alcanzado el pico del petróleo, ¿no? Pues significa muchísimo en una sociedad que podría decirse metafóricamente que come petróleo. Hoy la producción industrial de alimentos es absolutamente petrodependiente. Si miramos la cantidad de kilómetros, la media de kilómetros que recorre cualquier alimento antes de llegar a la mesa de cualquier persona española, lo que nos salen son 5.600 kilómetros. Si miramos las etiquetas de cualquier bote de espárragos o de cualquier producto envasado que compremos en un supermercado, nos daremos cuenta de que estos espárragos muy probablemente vengan de China o vengan de Perú o vengan de Ecuador. Digamos que incluso una producción, en el caso de España, tan españolísima como es el jamón ibérico, ahora mismo depende de grano y de cereal que se importa pues, desde Argentina, desde Indonesia, desde América Latina, que viene de allá, porque a los cerdos al final ibéricos les enseñan un poco las bellotas así al final de su vida, y esto es más o menos en lo que consiste la cría industrial de ganado hoy, ¿no? Quiere decir esto que el modelo global de alimentos, de producción de alimentos, sobre todo el modelo
que abastece de alimentos a las poblaciones del norte rico, depende absolutamente del petróleo, tanto en las formas de cultivar, esas grandes extensiones, esas grandes superficies de cereal que se cultivan con aviones y que se recogen y se recolectan con unas máquinas enormes, ¿no?, que no es el caso de las poblaciones que viven de la economía y de la agricultura de subsistencia, que sí que tienen un modo de vida y de producción local y se abastecen de lo que ellos y ellas mismas cultivan, ¿no?, aunque sus tierras se encuentran en peligro al ser acaparadas precisamente por las empresas y grandes empresas transnacionales que Francisco denuncia tan valientemente en la encíclica, que hacen negocio del acaparamiento de tierras o de la utilización de esas tierras para generar beneficios económicos, no para alimentar a la gente, ¿no? Pero lo que está claro es que en una buena parte del norte enriquecido nos alimentamos gracias a que se utilizan enormes cantidades de petróleo, tanto para cultivar los alimentos como para luego trasladarlos y llevarlos a los puntos en los que se consumen, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, en el modelo urbano, el modelo de vida urbana. Madrid, por ejemplo, yo vivo en Madrid. Madrid es una ciudad que ha crecido enormemente, cuya área de influencia urbana recoge varias de las provincias que hay alrededor. Todos los días va y viene gente a trabajar desde Segovia, desde Cuenca, desde Valladolid, desde Toledo, todos y cada uno de los días. Es decir, que la ciudad de Madrid ya no es la propia ciudad, sino un gran área de influencia urbana. Y en Madrid, en lo que es el corazón de la ciudad de Madrid, de la comunidad autónoma, prácticamente no se produce nada que sirva para estar vivo. El alimento, el agua, la salida de los residuos generados, la energía, todo, absolutamente todo, procede de otros territorios, pero es imprescindible para sostener el modelo de vida urbana. Es decir, las grandes urbes que no producen aquello que alimenta a las personas o que les hace estar vivas, dependen de la extracción de esos materiales, de esa energía, de esos productos, de su cultivo en otros lugares, y tiene que ser por la utilización de energía fósil trasladado al corazón de las ciudades. Y hoy, de más de 7.000 millones de personas que habitamos este planeta, un poquito más de la mitad, 3.500, viven hacinadas en grandes urbes, como pueda ser el caso de Madrid. Grandes ciudades que no funcionan ni son viables a menos que se aporte una cantidad constante y creciente de energía fósil. Por tanto, el pico del petróleo, el declive de la energía fósil, sume a la humanidad en un tremendo reto, y es el hecho de que queramos o no queramos, vamos a vivir con menos energía. No es una opción, lo ponen encima de la mesa los propios límites físicos del planeta. Y eso es un reto enorme que se puede afrontar con criterios de profunda desigualdad, después entraremos en ello, o se puede abordar con criterios de justicia, lo cual implicaría que quienes sobreconsumen mucho más en términos materiales de lo que les posibilitan sus propios territorios, decrezcan y tengan un estilo de vida mucho más sencillo, simplemente para que las personas que se están quedando fuera de esas posibilidades de uso de recursos lo puedan hacer, ¿no? Es un juego bastante sencillo de suma cero. Si hay una cantidad limitada de recursos y algunas personas sobreconsumen mucho más de lo razonable, otras se quedan radicalmente fuera. En ese sentido, el uso de los recursos de la naturaleza, el uso de los bienes de la naturaleza, está directamente correlacionado con las posibilidades de que las personas no vivan sumidas en la pobreza y tengamos estilos de vida más equitativas, ¿no? Por eso coincidimos con Francisco cuando en la encíclica dice que la degradación del planeta está directamente correlacionada con la situación de pobreza y la subordinación de amplios sectores de la población mundial por debajo, digamos, de los beneficios o de la lógica de la acumulación de quien tiene el poder económico. Bueno, decíamos que se agota la energía fósil. ¿Qué otras fuentes energéticas alternativas tenemos? Pues tenemos otras fuentes energéticas, ¿no? Tenemos lo que son las energías limpias y renovables, que son las que han permitido históricamente que los seres humanos hayan vivido desde que aparecimos en este planeta hace 200.000 años, Homo sapiens, hasta el momento actual, hasta la revolución industrial, ¿no? Siglo XVIII.
Durante todo ese tiempo, los seres humanos vivimos de la energía del sol, fundamentalmente, de la energía de los vientos, que también son dependientes del sol, de la energía de las mareas, de la energía hidráulica, todas esas energías limpias y renovables que permitieron sostener toda la civilización humana, toda la vida humana, y que se vieron acrecentadas y aceleradas gracias a la disponibilidad de energía fósil. Pero las energías limpias y renovables no tienen la capacidad energética de la energía fósil. Y aquí voy a introducir un concepto, una unidad que a mí me parece que debiera formar parte de todos los debates sociales, culturales, políticos y económicos en cualquier ámbito en el momento actual ante la crisis que tenemos. Esta unidad se llama la tasa de retorno energética. La tasa de retorno energética es la cantidad de energía que yo obtengo en función de la que invierto, porque para producir energía hace falta gastar energía. Es decir, para poder extraer petróleo de un suelo, yo necesito utilizar energía para perforar ese suelo, para desde ahí succionar la energía el petróleo que saco y luego refinarlo, ¿no? Bueno, pues la característica del petróleo es que tiene una altísima tasa de retorno energética. Por ejemplo, el petróleo de mayor calidad, del que ya queda muy poquito, queda un poquito todavía en Arabia Saudí y en Kuwait, tiene unas tasas de retorno que se dice que oscilan alrededor de 110. Es decir, yo utilizo un barril de petróleo en montar el tinglado extractivo y a cambio obtengo 110 barriles de petróleo. Es una tasa de retorno estupenda. Sin embargo, el petróleo, por ejemplo, que ya se está extrayendo en el Mar del Norte, su tasa de retorno oscila alrededor de 30 y 35. Porque obviamente no es lo mismo hacer un agujero en el suelo, por hondo que sea, y extraer petróleo que montar una plataforma petrolífera en el mar, tener que descender al fondo del suelo marino, hacer un agujero en el fondo del suelo marino, sacar desde miles de metros más abajo el petróleo y refinarlo. Ese petróleo tiene tasas de retorno entre 30 y 35. Utilizo un barril y a cambio obtengo 30-35, que es mucho menos que los 110 que permitieron construir la civilización industrial, ¿no? Pero seguimos. No sé si os acordáis, unos titulares de periódicos de hace aproximadamente 7 u 8 años, en los que se declaraba que Repsol había encontrado un yacimiento en la Patagonia de 4.000 millones de barriles de petróleo. Lo primero es que 4.000 millones de barriles de petróleo nos suena a un montón de barriles de petróleo, pero al ritmo de consumo que tenemos ahora mismo, unos 85 millones de barriles de petróleo diarios, resulta que 4.000 millones de barriles de petróleo dan para un poquito más de año y medio. Es decir, que suena mucho, pero nos tenemos que colocar las cantidades en la cabeza, porque si no nos vamos detrás de números tan grandes y nos creemos que la sensación esa del límite no está tan lejos, ¿no? Pero lo más grave es que esos barriles de petróleo, ese yacimiento de petróleo, tienen una tasa de retorno que oscila entre 1 y 3. Es decir, yo invierto un barril de petróleo y obtengo 1 o 3. ¿Por qué? Porque se extrae con una técnica que os sonará, sobre todo en la zona del norte de la península ibérica, que se llama fracking. Es una técnica que consiste en inyectar agua caliente a gran presión con productos químicos para conseguir romper las estructuras de la corteza terrestre, de las rocas, y conseguir que gotitas dispersas de petróleo, o en el caso del Estado español, burbujitas dispersas de gas natural, se unan y poder extraerlo. Es decir, requiere una gran cantidad de uso de energía, aparte de que os podéis imaginar el destrozo que supone inyectar agua con productos químicos en zonas donde hay acuíferos, romper esas estructuras de la corteza terrestre para poder extraerlo, ¿no? Estamos hablando de tasas de retorno entre 1 y 3. ¿Qué tasas de retorno tienen las energías renovables y limpias? Pues, por ejemplo, un parque eólico colocado en un muy buen lugar de viento tiene tasas de retorno que oscilan entre 30 y 35, como el petróleo del Mar del Norte, ¿no? Es una buenísima tasa de retorno. La energía solar térmica, la que sirve para calentar el agua, tiene tasas de retorno que están alrededor de 10 y 12. La solar fotovoltaica está alrededor de 15.
Los mal llamados biocombustibles, en realidad cultivos energéticos que hacen que las personas compitan con los coches en la alimentación, es decir, se está cultivando palma aceitera, maíz para hacer etanol en zonas que necesitan las personas de los pueblos empobrecidos para cultivar sus alimentos, y lo están haciendo previa acaparación de tierras de grandes empresas multinacionales de todo el mundo que están generando negocio energético a costa de las posibilidades de alimentación de las personas, ¿no? Bueno, pues estos cultivos energéticos tienen tasas de retorno que oscilan entre 0,8, es decir, se pierde más energía de la que se obtiene, y 1,2. ¿Por qué pego aquí este rollo y meto tanto tiempo en hablar de la tasa de retorno energética? Pues porque obviamente el modelo industrial en el que se basa la economía global, en el que se basa esta economía globalizada, el modelo de vida urbana, se pudo construir en el siglo XVIII, en el siglo XIX y una buena parte del siglo XX gracias a que se utilizaron energías que tenían tasas de retorno de 110 y 120. Y nos vamos a ver abocados a funcionar y a vivir con energías que tienen tasas de retorno que oscilan entre 10 y 30. Los seres humanos no utilizamos la energía para comérnosla, utilizamos la energía para poder realizar trabajos, poder producir, para poder trasladarnos por el territorio, para poder mover coches. Y evidentemente no se realiza el mismo trabajo con energías que tienen tasas de retorno de 110 que con las que tienen tasas de retorno de 10. Por tanto, es fundamental entender que los modos de vida en el futuro van a ser muchísimo más sencillos en lo material, globalmente, muchos más sencillos en lo material. Pero decía que no solamente nos encontrábamos ante una crisis de energía, sino también ante una crisis de materiales, ¿no? Porque igual que el carbón o el petróleo, que son energías minerales, están sujetas a procesos de agotamiento porque se han extraído en grandes cantidades, hay otros minerales que no son energéticos que están en la misma situación. El cobre, el litio, el platino, o esos minerales que se llaman tierras raras, que existen en zonas dispersas, sobre todo de China, y todos estos materiales son fundamentales, entre otras cosas, para poder fabricar componentes de las placas solares y de los aerogeneradores que nos hacen falta para poder transitar de un modelo basado en el petróleo a un modelo basado en energías renovables. Claro, ¿qué es lo que puede suceder si seguimos derrochando los minerales de la corteza terrestre para fabricar todo tipo de artefactos, algunos de ellos menos necesarios? Pues que puede que llegue un momento en el que no haya minerales para poder conseguir un tránsito en el modelo energético que cubra las necesidades de las mayorías sociales y no solo de unos pocos, ¿no? Por tanto, defender y detener la dilapidación de los recursos naturales es fundamental para poder conseguir un tránsito a un modelo que tenga posibilidad de ser justo y sostenible para todas las personas del planeta. Como segundo elemento, y esto es muy trabajado dentro de la encíclica, junto a esta crisis de energía y materiales nos encontramos con el problema ambiental más divulgado y más conocido, que es el del calentamiento global, el cambio climático, ¿no? El cambio climático, dicho de una forma así muy de andar por casa, consiste en que están cambiando las reglas del juego que organizan todo lo vivo. Nuestro planeta, que es una cosa maravillosa, no es una máquina, no funciona como un mecano, no funciona de una forma absolutamente previsible para los seres humanos ni para la tecnología, sino que es un sistema complejísimo que se autoorganiza, que está cambiando constantemente y que mantiene sus equilibrios con un sistema de ciclos y con una entrada constante de la energía del Sol, que ha acertado a lo largo de la evolución a desarrollar algunas de las cosas más maravillosas que nos podamos imaginar, ¿no? A mí, por ejemplo, yo soy una flipada de la fotosíntesis. A mí me maravilla la fotosíntesis, o sea, me parece increíble que haya suelo muerto y que ahí caiga una semilla y que con la luz del sol, el agua, pueda haber un proceso que pueda convertir esa luz del sol y ese suelo muerto en vida, que se reproduce, ¿no?
La fotosíntesis y el desarrollo de las plantas es el inicio de toda la vida. Ninguna de nosotras estaríamos aquí si no fuera porque hay una planta que realiza la fotosíntesis, que es capaz de alimentar a esos seres herbívoros y a esos seres omnívoros como somos nosotros y nosotras, ¿no? Se suele decir que a la humanidad lo único que le separa de su extinción es una cosecha. Un año sin cosecha y no tendríamos seres humanos, ¿no? Por tanto, esa naturaleza compleja sigue unas lógicas que son las que se han ido componiendo a lo largo de la historia de la vida. Hace varios millones de años no existían seres humanos, básicamente porque, por ejemplo, en nuestra atmósfera no había oxígeno o había en cantidades muy pequeñas y había mucho amoníaco. Es decir, que si existimos como especie ahora mismo es porque tenemos esta temperatura media global, esta composición de la atmósfera y porque nos hemos desarrollado como especie acompañados de un montón de seres vivos que son nuestros compañeros de vida planetaria, de muchas plantas, de muchos animales, de muchos microorganismos que degradan los residuos que vamos generando. Esa es la trama de la vida, es la maravillosa trama de la vida que no es previsible y que es compleja. Pues bien, el cambio climático lo que viene a plantear es que durante los últimos siglos, pero sobre todo durante las últimas décadas, hemos quemado y hemos utilizado tantísima cantidad de energía fósil que la composición de los gases en la atmósfera ha variado. Y esa composición de gases en la atmósfera impide la fuga de una parte del calor que cada día nos trae el sol y que nos hace vivir y aumenta la temperatura media global, que no quiere decir, obviamente, que haga más calor, sino que todo cambia. Los pollitos salen de sus huevos antes de que hayan nacido las larvas que los alimentan, los almendros florecen en un momento en el que hace mucho calor en pleno enero y llega la helada de febrero y nos quedamos sin almendras, las abejas empiezan a tener problemas para reproducirse y se altera la polinización, sube el nivel de los mares, se altera el propio ritmo de la fotosíntesis, aumentan los fenómenos climáticos extremos, tipo huracanes, tormentas y demás, ¿no? Todos esos elementos lo que hacen es directamente variar las condiciones que hacen de este planeta un hogar tan confortable para los seres humanos. Y el riesgo que tenemos es que vayan variando esas condiciones biogeofísicas y el planeta se convierta en un lugar mucho más hostil para el desarrollo de la vida humana y del desarrollo de los otros seres humanos de los que también dependemos, porque sin ellos, sin esas otras especies, no podemos vivir, ¿no? Bueno, con el tema del cambio climático, yo quería llamar la atención sobre algo que a mí tengo que reconocer que me enfada sobremanera y que ha sido, desde mi punto de vista, comparable. Es decir, si hubiera tribunales que juzgaran los crímenes de lesa humanidad, a las personas que han estado favoreciendo el discurso negacionista las tendrían que juzgar ahí, por el daño que han creado y por el dolor y la desaparición de personas que se van a seguir creando en un proceso que ya prácticamente es irreversible y que ahora mismo tenemos que ver sobre todo cómo mitigar y cómo afrontarlo en condiciones de solidaridad, ¿no? Si leéis un libro bien interesante que ha escrito Naomi Klein hace muy poquito, que se llama El capitalismo contra el clima, veréis que en el primer tercio del libro dedica un trabajo bastante importante de investigación a analizar. Es decir, un equipo de personas han revisado todas las actas de las juntas de accionistas y de las grandes reuniones de los poderes económicos, sobre todo de los lobbies energéticos, industriales, farmacéuticos. Y lo que revela el estudio que ella hace, proporciona un montón de documentación, es que durante todos estos años ha habido un trabajo deliberado en construir el discurso negacionista. Cuando el 90% de la comunidad científica viene articulándose en el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, viene planteando que estábamos ante un cambio climático en ciernes y que había que frenar de forma radical el proceso de quemar combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero, directamente ha habido personas que deliberadamente, intereses económicos que deliberadamente han construido un discurso negacionista, haciendo un trabajo de lobby para impedir que se pusieran esos procesos en marcha, porque ponerle freno a quemar gases de efecto invernadero afectaba directamente a las cuentas de resultados de sus empresas. Yo creo
que hay que agradecer muchísimo, muchísimo a la encíclica de Francisco que sea tan valiente en la denuncia que hace. Normalmente, incluso muchas organizaciones de cooperación al desarrollo y muchos sectores que trabajaban en cooperación al desarrollo no se han atrevido a hacerlo durante todos estos años. Denunciaban y hablaban de cambio climático, pero no se han atrevido a apuntar a las causas raíces, y es muy de agradecer que haya tenido el valor de plantearlo, aunque sea polémico y aunque estén tratando en muchos lugares de invisibilizar y ocultar lo que dice la encíclica de Francisco, ¿no? Pero yo creo que es una cosa, desde luego, que hay que agradecer y que hay que valorar. Bueno, el cambio climático es otro problema que tenemos encima tremendo. Hay que intentar frenar sus peores consecuencias como sea, dejar de quemar cuanto antes combustibles fósiles y transitar a esos otros modelos, y prepararnos también para ver cómo vamos a afrontar solidariamente las consecuencias que ya no se pueden evitar. Es decir, por ejemplo, hay islas en el Pacífico que ya están empezando a negociar con los gobiernos de Australia, porque las personas que habitan esas islas se van a tener que ir. Esas islas se van a inundar irreversiblemente, ¿no? Una buena parte de los procesos migratorios que estamos viviendo hoy tienen que ver con la expulsión de las personas o por guerras que se derivan del control de los recursos naturales, como es toda la zona de Oriente Próximo, o por procesos que tienen que ver con el cambio climático y que han hecho aumentar las sequías, impiden el cultivo de las personas en los lugares donde han vivido siempre. Es decir, debiéramos avanzar también en el reconocimiento de un estatus de refugiados que serían refugiados ambientales. Personas que directamente son expulsadas de los territorios, se tienen que ir porque dejan de vivir en ellos a causa de la actividad fundamentalmente industrial que ha sido protagonizada sobre todo por los países enriquecidos. Personas que además nunca o casi nunca se beneficiaron de la acumulación que generaron esos procesos industriales, ¿no? Podríamos hablar de la pérdida de biodiversidad, es decir, se están perdiendo especies a un ritmo vertiginoso. No es la primera vez que hay una pérdida de biodiversidad en el planeta Tierra. Ha habido otros grandes ciclos de extinciones, y en cada uno de ellos se han perdido aproximadamente entre un 70 y un 80% de las especies que vivían en aquel momento, que luego venía siendo sucedido por un periodo de explosión de biodiversidad y se volvía a recomponer, ¿no? Yo quiero recordar, bueno, aquí probablemente no haga falta, pero os aseguro que cuando vas por ahí hace falta, quiero recordar que la especie humana es una especie más de la que habita este planeta, que dependemos de la naturaleza exactamente igual que una vaca, que un lince o que una celga. No somos seres que estemos separados de la naturaleza y por tanto podamos vivir al margen de ella. Luego, si nos encontramos en un proceso de extinción masiva de especies, nuestra especie está afectada, ¿no? Si además tomamos en cuenta pues, la pérdida, la alteración del ciclo del agua y los problemas que hay en muchas partes del mundo para tener agua potable, simplemente para beberla, ¿no? El agua de boca. Si tenemos también en cuenta los procesos de contaminación de agua, suelo y aire, si tenemos también en cuenta lo que son los procesos de acaparamiento de tierras, nos podemos dar cuenta de que a nivel de nuestra casa común, de este planeta que nos alberga, nos encontramos ante un problema de una magnitud impresionante. Y sorprende que la magnitud del problema no esté presente en los debates que estamos teniendo. Hemos vivido hace nada una campaña electoral que se desarrollaba en paralelo con la cumbre del clima en París, y a mí me gustaría que me dijerais si habéis oído algún representante político hablar de cambio climático o de crisis de energía y materiales. Es como vivir al margen, como si viviéramos totalmente separados de la realidad material que habitamos, ¿no? Podría pensarse, y hay gente que defiende en esa lógica sacrificial, que ha merecido la pena llevarse y arrasar la naturaleza porque al menos se ha generado un enorme bienestar. Pero sabemos que las desigualdades crecen en nuestro mundo en todos los ejes de dominación.
Es evidente la relación desigual que existe entre los pueblos empobrecidos de la periferia, de África, de América Latina, de Asia, y los pueblos enriquecidos que han podido construir su riqueza bajo la lógica del saqueo colonial. Es decir, se ha podido construir esa riqueza gracias a que ha sido construida sobre la extracción de minerales, de energía y el uso de territorio de otros territorios y de otros cuerpos, hasta tal punto que desde la filosofía, por ejemplo, Santiago Albarrico dice que la economía occidental es una economía caníbal, porque es una economía que solamente puede crecer y desarrollarse a costa de devorar otros ríos, otros minerales, otros territorios que sostienen o debieran sostener los cuerpos de otras personas. Por tanto, nos encontramos con que el modelo económico que se ha construido está sujeto sobre la lógica de la desigualdad y sobre la lógica de la dominación. Y según se va estrechando el margen de la crisis ecológica, lo que sucede es que esa periferia, ese pueblo excluido, va creciendo. Y ahora mismo nos encontramos con que ya fruto de esta crisis, también el Estado español, Italia, Grecia, Irlanda, empiezan a formar parte de esa periferia, de ese sur empobrecido de Europa, que genera también sus propias lógicas de desigualdad. El informe de FOESA, vosotras y vosotros lo conoceréis, del año pasado señalaba que hay varios millones de personas en situación de exclusión, es decir, que ni cuentan en las cuentas oficiales, que sabemos que tenemos a más de 4 millones de personas desempleadas en un modelo económico en el que solamente el empleo te garantiza la renta y la protección social para poder desarrollar una vida decente. Sabemos también que está creciendo el número de personas que trabajan, es decir, que tienen empleo, pero son pobres. Es decir, se han degradado de tal manera las condiciones laborales que las propias condiciones laborales son ya generadoras de pobreza. Y sabemos también que esas desigualdades tienen un marcado carácter de género. Es decir, si son las mujeres en los países empobrecidos las que cargan con una buena parte de las dificultades de la vida, porque son las que se acaban de encargar de cuidar cotidianamente de las personas que hay alrededor y son las que se encargan de buscar el agua, de sostener las huertas, también aquí sucede lo mismo. Cuando aquí se recorta en escuelas infantiles o cuando meten un tajo a una ley de dependencia para cuidar a mayores y a personas especialmente vulnerables, que ya era especialmente raquítica, ¿dónde se hace todo eso que se deja de cubrir colectivamente y socialmente? Se hace en las casas. Son los hogares, son las casas, quienes se tienen que encargar de amortiguar la precariedad vital que genera este modelo económico que no pone a las personas en el centro, que lo que pone en el centro es la acumulación. Y, por tanto, dentro de las casas son mayoritariamente las mujeres las que se están encargando, como se han encargado a lo largo de toda la vida, de cuidar mayoritariamente de las personas dependientes que caen aquí. Yo no sé en otros lugares del Estado, pero en la Comunidad de Madrid hoy se están sacando a mayores de las residencias porque hace falta la pensión del mayor en la casa, porque la pensión del mayor es el único ingreso que entra en la casa. Es decir, que este modelo empieza ya a generar también miseria y desigualdades también aquí. Y las genera desde todos los órdenes de dominación, marcadamente de género, desde luego en términos de acceso a la riqueza y también en términos de procedencia. Yo no me voy a entretener mucho en esto, pero el escándalo de la crisis de los refugiados y lo que estamos viendo con el tema de los refugiados, el estado de anestesiamiento, cuando ya la gente se acostumbra a que cada día mueran decenas de personas ahogadas, tratando de huir de la miseria y encontrándose unas vallas, y todavía es más obsceno y más indignante cuando te das cuenta de que esas vallas impiden el paso de personas empobrecidas, pero no impiden el paso ni de los minerales, ni de la energía, ni de los alimentos que sostienen el metabolismo económico de los países ricos, y causa de ese metabolismo es la expulsión de esas personas que luego no caben, ¿no? Por tanto, yo creo que si apostamos por un modelo de vida que ponga a la gente en el centro, es fundamental pensar cómo entre todos y todas construimos movimientos fuertes que le puedan poner freno a esto y que puedan de alguna manera construir esa otra vida en la que cabemos todos y todas, ¿no? Voy a ir terminando. Quiero terminar planteando algo, es un poco provocador, ¿no? Yo lo voy a plantear así, pero bueno, es para que luego pueda alentarse un poco la
la reflexión, ¿no? Si tenemos un techo ecológico que lo marcan los límites físicos de este planeta, del que supuestamente no podemos escaparnos, aunque está sobrepasado y está deteriorado, y sabemos también que las personas, para poder desarrollar vidas que merezcan la pena vivirse, necesitamos tener cubierto un suelo mínimo de necesidades, es obvio que entre ese techo ecológico y ese suelo mínimo de necesidades es donde podemos construir vida buena. He sostenido que los seres humanos vamos a tener que vivir con menos minerales, con menos materiales y energía, sí o sí, que no es una opción, que lo marcan los límites físicos del planeta. Pues solamente hay dos formas de conseguir que ese repliegue, que ese decrecimiento en el uso de materiales y energía se pueda hacer, ¿no? Una, y ahí viene la provocación, es una vía fascista. Es una vía estrictamente fascista, rigurosamente fascista, porque solamente podrán seguir sosteniendo sus estilos de vida aquellos sectores de población que tengan poder económico, político y militar para seguir acaparando recursos de todos los lugares. Digo que es rigurosamente fascista en términos de que el fascismo es un modelo de vida que defiende, es un estilo que defiende que aquellas personas que por su superioridad de raza o por su superioridad de civilización tienen derecho a vivir a costa de los territorios de otros seres vivos. Es decir, Hitler hablaba del espacio vital de la raza aria que justificaba que pudieran ser exterminadas otras personas que no llegaban a los niveles, digamos, de superioridad de la raza aria. Esto ahora mismo lo vemos materializado cuando Bush decía al invadir Irak, nuestro estilo de vida no se negocia, estaba diciendo lo mismo. Pero hay también un fascismo inconsciente, que es el que tenemos todas las personas que consumimos muchísimo más de lo que nos tocan según los territorios en los que vivimos, sin ni siquiera ser conscientes de que eso va en detrimento de otras personas que son directamente expulsadas. La otra vía, que es la vía por la que apuesta la Laudato Si, por la vía que apuesta el ecologismo social y por la vía que apuestan tantísimos hombres y mujeres que colaboran en proyectos y tratan de poner encima proyectos alternativos y modos de vida diferentes, es una vía que defiende que es posible adoptar voluntariamente pautas de vida más sencillas, pautas de vida mucho menos requeridoras, menos exigentes en minerales, energía, en materiales, y que pasa por una especie de conversión ecológica que sitúa esa vida buena en otro lugar. Sitúa en esa vida buena las relaciones entre las personas, la construcción de comunidad, que por otro lado son, cuando hablas con la gente, lo que todo el mundo te dice que le hace más feliz, ¿no? Por tanto, se trata de darle la vuelta a este modelo de desarrollo que ha construido una idea de progreso absolutamente peligrosa. Una idea de progreso en el que se supone que la emancipación es haberte emancipado de la naturaleza, haberte emancipado del resto de los seres humanos y haberte emancipado incluso de las necesidades de tu propio cuerpo. Esa triple emancipación es falaz y es falsa, porque somos seres radicalmente ecodependientes y somos seres radicalmente interdependientes. Es imposible la vida de un ser humano en solitario, porque si no hay otras personas a tu alrededor que te cuidan en momentos de especial vulnerabilidad, como es infancia, como es la vejez, como es la discapacidad durante toda la vida de muchas personas, esa vida humana no se puede producir. La vida humana se desarrolla siempre en comunidad. Vivir sin esas condiciones de reciprocidad, el cuidado de la vida es responsabilidad de todos y todas, ¿no? Y ahora ya sí que termino compartiendo con vosotras una reflexión que leí hace no demasiado tiempo y que me gusta muchísimo compartir porque creo que pone muy en el centro hacia qué mundo querríamos evolucionar, ¿no? El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y obligaciones y dotados como están de razón deben vivir fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Si miráramos el mundo desde una perspectiva ecofeminista y pusiéramos en el centro lo que es la ecodependencia y la interdependencia, debía decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacen vulnerables e indefensos en el seno de una madre
y podrán llegar a ser libres en derechos y libres e iguales en derechos y obligaciones si reciben una cantidad ingente de cuidados, de afectos, de atenciones que deberán ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede vivir. En caso de recibirlos, llegarán a estar dotados de razón, que les permitirá vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de habitar un planeta que tiene límites físicos, que comparten con el resto del mundo vivo y que estarán obligados a conservar. Pues muchas gracias. Bueno, hemos comenzado bien, ¿no? Tenemos entonces ahora, como siempre, unos minutos para poder preguntar, reaccionar, agradecer, pedir la profundización de alguno de los puntos o, bueno, pues decirle a Yayo y también al resto de la Asamblea aquello que nos ocupe, nos preocupe en este momento. Los micrófonos ya están por ahí circulando. Sí, buenos días. Agradecerte de verdad esta exposición de la realidad que vivimos y desde que has comenzado me ha ido surgiendo un cuestionamiento que ha ido creciendo a medida que te escuchaba. Por lo menos para mí todo esto es bastante nuevo y bastante grave. ¿Y por qué esto no se habla en los medios, en otros espacios? Una entiende que hay una intención, ¿no? Pero yo creo que tenemos que provocar que esto se difunda, que esto se dé a conocer. ¿Cómo hacerlo? Estamos diciendo de juntar a lo mejor varias intervenciones, varias preguntas si es que las hay y así también distribuimos mejor el tiempo. Cogemos 3 de momento, ya va para la segunda. Buenos días. Yo quería agradecerte también la intervención, me ha resultado muy interesante y me estaba planteando, bueno, esto es un poco una pregunta y un poco también una reflexión, ¿no? Habías comentado que estamos abocados a un modo de vida mucho más sencillo en el futuro, ¿verdad? Yo me preguntaba si tal vez sea mejor aprender de estos modos de vida tradicionales y comunalistas de la periferia, de la que hablábamos ayer también, antes que perpetuar en ellos violentamente, además, en la mayoría de los casos, el modelo de Estado importado por este mundo occidental a priori más desarrollado, ¿no? Entonces, si las cosas no cambian, parece que este modelo va a morir matando. ¿Dónde están las claves para evitar esto, no? El propio Papa, he visto ahí que estaba... Sí, perdón. ¿Están los dos encendidos? Los dos micrófonos. Puede ser. Bueno, puede ser. Bueno, decía que este sistema entonces parece ser que va a morir matando. ¿Qué es lo que nos espera entonces? ¿Dónde crees que están las claves para enfrentar este proceso de cambio en las mentalidades, ¿no? de las personas? ¿Cómo curar esta soberbia, ¿no? Que parece que nos embarga?
Sí. Gracias por tu sacudida. Aquí. Levanta la mano. Y quería preguntarte, si dependemos tanto de las energías fósiles, sobre todo en los transportes, ¿por qué no acaban de abrirse paso el uso de... Ahora que apague el otro. El uso de los coches eléctricos? Ahora sí, ya. Sí. Bueno, el tema de por qué no se habla tanto de esto, ¿no? Desde el movimiento ecologista le hemos dado un montonazo de vueltas al tema este de cómo poder sacar los discursos fuera y tal. Yo creo que se han ido produciendo grandes avances, ¿no? Pero no hay duda que hay una contradicción esencial entre el modelo económico que tiene que crecer utilizando energía y materiales y este tipo de planteamientos. Es decir, si os fijáis, es súper difícil, encontraréis en periódicos o en revistas, se habla de la sostenibilidad. Incluso se ha pervertido el término de sostenibilidad de una forma, ahora todo es sostenible, ¿no? Incluso hay balas sostenibles, que son balas que matan igual que todas, pero que no contaminan con plomo, ¿no? Entonces, te encuentras muchas veces el discurso de la sostenibilidad metidos en un montón de lugares. Lo que no encontraréis en ningún lugar es nada que hable del cuestionamiento de los límites físicos del planeta, porque la idea del límite va directamente en contra de la idea de modelo económico capitalista. Son absolutamente incompatibles. Entonces, cualquier cosa que le ponga freno al deterioro ambiental es algo que cuestiona de forma radical, que le ponga freno real, es algo que cuestiona de forma radical el mantenimiento de un modelo basado en la acumulación, en el crecimiento económico y en la obtención de beneficios. Ahí nos encontramos con una contradicción esencial y eso explica en buena medida pues, por qué se ocultan muchos de los análisis, digamos, que se vienen produciendo, por otro lado, desde hace muchísimo tiempo. Es decir, el informe sobre los límites al crecimiento, el informe Meadows, se publicó en el año 71. Y ese informe, que era del Club de Roma, ya alertaba sobre la evidente inviabilidad del crecimiento permanente, de la extracción y de la generación de residuos en un planeta que era físicamente limitado. Ahí tenemos un problema importante, ¿no? Y luego hay un segundo problema, que este es más de carácter casi psicológico, ¿no? Y es que muchas personas, yo creo, lo voy a decir también así un poco así, ¿no? Yo creo que estamos construyendo sociedades absolutamente infantilizadas, que no quieren mirar la realidad. Es decir, mirar la realidad material de nuestro planeta da miedo y puede llegar a angustiar un poco, porque dice uno, ¿qué hago yo? Sobre todo a personas que no están organizadas y no tienen comunidad. Si tú te sientes sola ante un problema de estos, lo que prefieres es no mirarlo. Pero claro, no mirarlo supone que cada vez se agrave más, ¿no? Entonces hay como cierta evitación a mirar el problema de frente y por otro lado un montón de intereses económicos que no quieren que lo mires. Por tanto, ahí encontramos una especie de rueda que funciona bastante bien, o sea, que se engrana bastante bien, lo uno, la evitación de uno con lo otro, ¿no? Luego tenemos el discurso, por ejemplo, del optimismo tecnológico de forma permanente. Esto a mí también me gusta un montón cómo lo aborda Francisco en la encíclica, ¿no? Porque no deja ningún tipo de falsa salida. Normalmente, cada vez que aparece un problema de corte ecológico o lo que fuera, aparece rápidamente una propuesta en el ámbito de la tecnociencia que dice, no os preocupéis, tranquilos todos, no hagáis nada, que aquí estamos para resolverlo, ¿no? De hecho, ahora, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ha publicado Naciones Unidas, echadles un vistazo porque es un canto al optimismo tecnológico impresionante, impresionante. Es decir, y en algunos casos se está hablando ahora mismo, por ejemplo, ante el problema del calentamiento global, de gestionar la radiación solar, de tapar el sol, de abrillantar las nubes, es decir, de propuestas que yo no digo que no pudieran no funcionar, pero que de funcionar van a funcionar solo para unos pocos.
O propuestas relacionadas como, por ejemplo, el secuestro de carbono. No sé si os conocéis el proyecto Castor de Tarragona, que empezaron a secuestrar gas en fallas de la Tierra, que decían, no, hasta que no se llegue a tal presión no hay ningún problema. Y cuando llevaban no sé cuántos terremotos, pues tuvieron que echar para atrás, ¿no? Es decir, que Einstein decía que no se podía jugar a los dados, ¿no? Con la naturaleza no se puede jugar. No se puede jugar, naturalmente que se puede intervenir sobre ella y se interviene, y todos los pueblos lo han hecho a lo largo de toda la vida, pero no es una máquina, no es previsible. Hay una falta de humildad epistémica a la hora de conocer la complejidad de la vida impresionante, que está instalada. Yo estudié en una escuela de ingeniería, y en una escuela de ingeniería aprendes que un río es un tubo de agua. Tú calculas cuánta agua puedes meter y sacar, pero no aprendes que un río es un ecosistema complejo que interviene en la fauna y la flora que hay alrededor, que interviene en las ciudades que están cerca y que, por tanto, no se puede medir simplemente contando el agua. Yo me acuerdo en agrónomos que estudiabas la vaca. Vamos, nosotros salíamos de la facultad de agrónomos, de la escuela de agrónomos, pensando que una vaca era un montón de chuletas corriendo. Porque terminabas estudiando el animal y la cría de ganado como un tubo. Tú le metías toda la comida que podías por la boca, intentabas que saliera lo menos por el otro agujero y que entre medias se convirtiera en la mayor cantidad posible de proteína, de grasa o de lo que tú quisieras obtener, ¿no? Claro, es una forma de entender lo vivo y tiene mucho también que ver con cómo entienden el cuerpo de las personas. Por eso el trabajo, el modelo de trabajo muchas veces de empleo es tratar el cuerpo de las personas como si fuera una máquina, desconociendo los ciclos de la vida, la sucesión, el cuidado de todo lo que tienes alrededor, ¿no? Entonces, todos esos elementos culturales impiden que esto se vea y terminan generando además una lógica muy interiorizada en donde se dice, mira, esto genera empleo. Y dices, bueno, pues si genera empleo, si se tiene que llevar por medio no sé cuánta tierra o no sé cuántas personas, pues merecerá la pena, ¿no? Fijaos, por ejemplo, qué cosa tan curiosa que dentro del Estado español, durante toda la época así del pelotazo urbanístico y de la construcción desatada, se hicieron montones de infraestructuras, trenes de alta velocidad. Bueno, tenemos más kilómetros de tren de alta velocidad per cápita casi que ningún país del mundo. Kilómetros de autopista per cápita más que ningún país del mundo casi. Tenemos un montón de aeropuertos donde no aterrizan aviones, puertos que no tienen barcos, carreteras y radiales que hay que rescatar con dinero público, ¿no? Bueno, pues yo os invito a que leáis, que son públicos, las exposiciones de motivos de todos esos proyectos. En las exposiciones de motivos siempre está la creación de decenas de miles de puestos de trabajo directo e indirecto. Pues que alguien nos explique cómo podemos ser un país récord en infraestructuras y récord en paro. Porque no se entiende. Pero esa lógica de decir merece la pena arrasarlo todo para crear puestos de trabajo, aunque con nuestros propios ojos veamos que ha sido mentira, sigue operando. Entre optimismo tecnológico, la tensión que se produce entre los beneficios y el mantenimiento y la conservación de la vida, ¿no? Y todo el tema de querer huir, además de una realidad que nos asusta, es donde tenemos el problema. Entonces, espacios como este o como muchos otros que se puedan reproducir, donde nos ayudemos unas a otras a desvelar lo que hay detrás de esta forma de entender la vida, a buscar a tanta gente que ya está haciendo otras cosas y que muestra que es posible hacerlo de una forma diferente y que nos ayude además a organizarnos entre todas, son muy buenos, porque en solitario el miedo paraliza, pero en comunidad no. En comunidad, si además sabemos hacia dónde tenemos que correr, el miedo no solamente no paraliza, sino que es un instrumento que nos puede servir para organizarnos y tratar de cambiar las cosas, ¿no? El segundo elemento, decías tú, y me parece que era, vamos, es súper acertado, lo de si no habrá que aprender de otros pueblos que tienen estilos de vida más sostenibles. Yo creo que claramente sí. Es decir, y no estoy hablando de una vuelta ingenua al pasado, entre otras cosas porque los procesos históricos son irreversibles y no se puede volver al pasado, ¿no? Y hay muchas cosas también, yo creo que las culturas, no hay decía una canción de Carmen París que cada cultura tiraniza a su manera, ¿no? Todas las culturas pueden ayudarse unas a otras y tienen elementos a mejorar, pero lo que es obvio es que en el planeta Tierra hay pueblos
muchas veces de los pueblos originarios que llevan miles de años conviviendo en armonía con los recursos naturales que tienen alrededor. Es decir, nuestra cultura occidental es muy soberbia y muy prepotente. Decimos que tenemos los mejores ingenieros de montes, pero aquí no quedan montes. Sin embargo, esta otra gente que no tiene sanción universitaria de ningún título lleva gestionando el bosque o la selva de forma sostenible desde hace miles de años y ellos son los atrasados que hay que civilizar, aunque ya nadie utilice esa terminología, pero en el fondo el planteamiento es el mismo, ¿no? Fijaos que si ahora mismo miráramos los lugares en donde... Es curioso que existe, si miramos los lugares en donde se conserva mayor biodiversidad natural, que son en las franjas intertropicales del planeta, son exactamente los mismos lugares donde se conserva mayor número de lenguas habladas, como si hubiera una especie de correlación entre conservar la memoria cultural y conservar la memoria de la tierra que se plasma en la biodiversidad. O sea, hay una correlación entre el cuidado de la vida y la conservación de la vida y también el cuidado de la cultura. Son dos cosas que van de la mano, ¿no? De los pueblos de la periferia podemos aprender muchísimo, muchísimo. Los estilos de vida más sencillos, los estilos de vida más interconectados. Hay otras cosas que quizás no nos sirvan. Muchas veces los pueblos de la periferia son también pueblos tremendamente patriarcales y muy dominadores de las mujeres y son elementos que al menos yo sí me plantearía que querría transformar, ¿no? Pero desde luego las prácticas económicas, en el buen sentido de la palabra economía, entendida como el proceso de obtención de bienes y servicios que hacen falta para sostener cotidianamente la vida, podemos aprender un montón. Igual que se puede aprender un montón de lo que se hace en los hogares. Yo he trabajado muchísimo tiempo con personas drogodependientes y con personas en situación de vulnerabilidad para insertarse, digamos, en el empleo por la vía del cooperativismo, y no me parece que haya mejor máster para llevar una empresa pequeña que estudiar cómo lleva la economía doméstica una ama de casa, sinceramente. O sea, es una lógica económica que habría que trasladarla al mundo empresarial. Su concepto de productividad, que es otro muy distinto, es decir, una mujer que cuida a una persona mayor no se pone como objetivo pasear al abuelo cada día un poco más deprisa. Lo que se plantea, obviamente, es que esa necesidad sea satisfecha. La lógica de la competitividad, que opera de otra forma totalmente distinta. La lógica de entender el corto, medio y largo plazo. Tú sabes los gastos que tienes que atender hoy, pero sabes que el niño o la niña va a necesitar otros zapatos más grandes dentro de un año y sabes que tienes que ahorrar para la matrícula. Es decir, es una lógica económica que es absolutamente aplicable al mundo de la empresa y al mundo de la economía real, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que es necesario absolutamente descentrar la mirada del mundo experto, que es un mundo experto organizado alrededor del lucro y de los beneficios, con una mirada extraviada en la vara de medir del dinero, y mirar con la lógica de quienes han colocado el mantenimiento y el bienestar como eje central de su práctica. Y eso nos lo encontramos en los pueblos de la periferia e, insisto, nos lo encontramos en el comportamiento de tantas mujeres que cuidan cotidianamente de la vida en el marco de los hogares, ¿no? Y la cultura, desde luego, yo creo que es muy adecuado decir eso de que esto plantea morir matando, ¿no? Porque en la propia lógica del más acumulación, más dinero, cada vez te vas dejando más cosas fuera y vas deteriorando más, ¿no? ¿Y cómo hacer? Pues yo, en mi opinión, vamos, y no quiero decir, porque no se me ocurre otra, que si alguien tuviera alguna otra idea yo estaría dispuesta. Yo creo que hay que trabajar a dos escalas, ¿no? En lo local, en lo más cercano que tenemos, y luego en los espacios más globales. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es muy necesario construir prácticas reales, alternativas que podamos experimentar con éxito. Es decir, por eso me gustaba lo que os estaba comentando antes José, antes de empezar, José Izaguirre, ¿no? Porque si somos capaces de poner en marcha pequeñas cooperativas de consumo en nuestros barrios, hacer que en los espacios en donde nosotros estamos vayamos adoptando prácticas de alimentación pues que se basan en lo que viene de cerquita, en los productos de temporada,
Cuando ponemos o ayudamos a poner en marcha cooperativas de servicios financieros como son COP57 o FIARE, que conoceréis, que sirven para financiar con otra lógica distinta, que no es la de la acumulación, sino el desarrollo de proyectos sociales. Cuando apoyamos o nos informamos en toda la multiplicidad de medios de comunicación alternativos que han ido surgiendo para poder entender o poder acercarnos a la realidad de otra forma distinta. Cuando formamos parte de estas estrategias de barrio, por ejemplo, de redes de cuidados compartidos o de estos colectivos de personas mayores que se unen para cuidar unas de otras en espacios compartidos también, para compartir la propia vejez. Cuando nos juntamos en una cooperativa, insisto, de trabajo asociado, en un AMPA de un cole, en una asociación de familias de un cole, en un grupo de mujeres, en una comunidad cristiana, en un grupo ecologista, estamos construyendo otra práctica diferente y nos estamos ayudando unas y otras a superar ese momento de miedo y desde lo colectivo tratar de hacer algo para transformar. Pero eso, desde mi punto de vista, no es suficiente ante la magnitud de lo que tenemos. Entonces, nos hace falta esta práctica positiva de lo alternativo, que son además laboratorios de experiencias que pueden servir para construir lo grande, pero además es muy importante que nos articulemos para estar en todas las dinámicas de calle que tratan de ponerle freno a esto. Es decir, no basta que lleguen personas no corruptas o bien intencionadas a las instituciones para que vayamos a transformar esto estructuralmente. No basta sustituir a corruptos por no corruptos, porque la propia institución tiene una lógica que casi pone freno a hacer las cosas que habría que hacer. Si las personas decentes que pudieran llegar a las instituciones están obligadas a desobedecer a la propia institución para poner a la gente en el centro, o somos mucho las personas organizadas que salimos a la calle a defender esos cambios, a hacer una apuesta por la vida, o no van a poder hacerlo. Por eso, a mí sí que me parece que el tratar de ir confluyendo en espacios comunes aquellas personas cristianas, las personas que no lo somos, los ecologistas, el movimiento feminista, aquellas personas que trabajan por la mejora de las condiciones laborales, es esencial. Compartir espacios en donde podamos dialogar y con respeto a las diferencias, en las especificidades de cada cual, salir a la calle a decir que tal y como va esto, vamos directamente al colapso y al naufragio antropológico y que no lo vamos a consentir. A mí me parece que ambas cosas son necesarias, ¿no? Y luego con el tema del transporte y el coche eléctrico. A ver, se está haciendo una apuesta importante por los coches, por la electrificación del transporte. De hecho, en Madrid, por ejemplo, una buena parte de los autobuses, y se están empezando a fabricar coches eléctricos. Desde nuestro punto de vista, la electrificación del transporte es muy importante, pero hace falta a la vez reducir el transporte y además hacerlo colectivo. Es decir, el cambio urbanístico tendría que ir más orientado a fabricar cercanía. Es decir, que necesitemos movernos menos, muy lejos, y que lo que nos movamos sea colectivamente, de forma mayoritaria y a partir de la electricidad, porque obviamente la electricidad también es dependiente del petróleo. Es decir, la electricidad ahora mismo está saliendo en una parte muy pequeñita de las centrales nucleares, pero también de lo que se llaman centrales de ciclo combinado que utilizan carbón en su propio funcionamiento. Es decir, que la generación de electricidad en este modelo no es ajena al propio uso de la energía fósil, ¿no? Yo tengo un amigo que dice que tendríamos que pasar del protocolo de Kioto, que fue el primero que se articuló de lucha contra el cambio climático, al protocolo de Quieto, ¿no? Y yo creo que marca de una forma bastante clara un poco el esquema. Bueno, estamos como ahí en el límite, ¿no?, del tiempo. Tendríamos a lo mejor pues, la posibilidad de una o dos preguntas más. Bueno, gracias por toda tu intervención, que desde luego es abrir ventanas, pasillos, todo lo que se pueda decir. Luego, muy concreta la pregunta. Me impresionó al principio casi lo que decías de los transportes, ¿no? Entonces yo, y con otras personas, hablando ya hace años, comentábamos, parece que la humanidad vamos hacia
las macrociudades, cuando la vida en los núcleos medianos es mucho más humana, mucho más barata. ¿Se puede hacer algo, se puede influir de alguna manera en esa nueva mentalidad que solucionaría montones de problemas? En concreto de las distancias, del gasto de combustibles, de todo esto. De momento nada más. Sí, claro que se puede influir. De hecho, dentro de la gente que trabaja en ordenación del territorio y que trabaja en ordenación del territorio con criterios obviamente de sostenibilidad y de vida buena, ha trabajado muchísimo en la idea, en la conveniencia de adoptar un modelo urbano que estuviera articulado en torno a ciudades medianas, ¿no? Que tiene muchísimo más sentido, como tú dices, son ciudades donde se puede caminar, son ciudades a escala más humana, son ciudades en donde se puede recorrer el territorio de una forma más razonable, con menos cargo, con menos consumo de energía fósil y menos generación de gases de efecto invernadero, ¿no? Las propuestas que hay articuladas en este sentido pasaban, por ejemplo, por la moratoria, meter moratoria a la nueva construcción y a la generación, a la ampliación del marco de las ciudades, e incluso con los mamotretos de ciudades que ya existen, hay algunas propuestas que están alrededor de lógicas de deconstrucción, es decir, y reorganización del modelo de ciudad. Ahora mismo lo que sucede es que hay unos centros, por ejemplo, habitacionales, y cada persona tiene que desplazarse cada día montones de kilómetros. En el caso mayoritariamente de hombres, el mayor desplazamiento que hay es de casa al trabajo, del trabajo a casa, que a veces es lejísimos, y en el caso de mujeres, tú miras un poco cómo se desplazan por el territorio y se multiplica de una forma impresionante, porque claro, además de casa al trabajo, del trabajo a casa, tienes el desplazamiento a casa de tus padres, el desplazamiento, es decir, que por eso el urbanismo feminista y el urbanismo ecologista confluyen mucho y plantean un modelo de ciudad que es mejor para la vida humana y mejor para la sostenibilidad, ¿no? Hay algunas experiencias interesantes, por ejemplo, la ciudad de Detroit. Hay alguna cosa colgada en la red así interesante, ¿no? En esa lógica de deconstrucción. Es una ciudad que cuando se vino abajo toda la industria del automóvil que se había sentado allí, pues ha dejado zonas de la ciudad degradadísimas, es enorme, zonas pues con muchísimo desempleo, mucha violencia, y están haciendo una apuesta muy fuerte por la agricultura urbana. Entonces están metiendo dentro de la propia ciudad, recuperando y intentando levantar asfalto para poder generar espacios de agricultura urbana. Aquí, dentro del Estado español, hay una red de huertos muy potente, red de huertos urbanos, que de momento es una red de huertos, son más, un amigo mío a mí me gusta como lo dice, ¿no? Son como hacer acupuntura urbana, ¿no? Son estos pequeños espacios donde tú pinchas una agujita y tienes la agujita en un espacio local, pero genera mucho bienestar global alrededor. Son espacios de encuentro, espacios para compartir, espacios que generan comunidad y generan vecindad, pero aquí de momento no aportan una cantidad, más que puramente simbólica de producción de alimentos. Pero, sin embargo, la agricultura urbana a lo largo de la historia ha tenido momentos en los que ha aportado una buena parte de la alimentación, por ejemplo, toda la agricultura de entreguerras, toda la agricultura en periodos de conflicto bélico se ha articulado en torno a las ciudades de una manera grande. En Cuba, por ejemplo, durante el periodo especial, en La Habana, se ha llegado a producir casi el 40% de la alimentación de La Habana, ¿no? Y se calcula que en la ciudad de Madrid, por ejemplo, haciendo una fuerte apuesta, se podría producir casi un 30%, que no es ninguna tontería, de la alimentación de la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que hay las apuestas por modelos descentralizados urbanos, tratar de avanzar hacia ciudades policéntricas que tienen muchos centros con sus núcleos alrededor para no tenerte que desplazar demasiado, ¿no? Y apostar fuertemente por la producción también dentro de la propia ciudad y por un modelo de rehabilitación de edificios que ponga en el centro la rehabilitación energética, es decir, aislando, tratando de aprovechar la energía del sol, colocando energía renovable, naturalmente que podríamos hacerlo. O sea, posibilidades hay. Aquello que decía Thatcher de no hay alternativa, no es cierto, alternativa la hay.